Sean bienvenidos todos mis hermanos a este programa, ¿verdad?, de Pilares de la Verdad. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando. La serie se titula Daniel, un libro para nuestros días. El tema de hoy que vamos a tocar es el tema número 9. Y estamos tocando hoy la segunda parte del capítulo 8 del libro de Daniel. A esta segunda parte la vamos a llamar las actividades del cuerno pequeño. Y vamos a hacer un repaso rápido del que hicimos en la primera parte cuando estudiamos la introducción. Es importante esta parte porque nos va a permitir captar el mensaje del resto de este capítulo. En el capítulo 8 de Daniel, este capítulo consta de 3 partes, decíamos al inicio. La primera de ellas es el conflicto entre un carnero y un macho cabrillo, y estaba descrito en los versículos del 3 al 8, con la explicación de la visión en los versículos del 20 al 22. La segunda parte de este capítulo habla del conflicto entre el cuerno pequeño contra el pueblo de Dios y contra las fuerzas del cielo. Esto aparece descrito en los versículos del 9 al 12 y la explicación está en los versículos, en el mismo capítulo, en los versículos del 23 al 25. Y la última parte trata de la purificación del santuario, es decir, las 2300 tardes y mañanas descritas en el verso 14. Muy bien, vamos a entrar en detalle con el tema a esta hora, las actividades del cuerno pequeño. Dentro de las actividades del cuerno pequeño vamos a estudiar hoy 4, que vale la pena mencionarla y hacer un estudio bastante pormenorizado de estas actividades. La primera de ellas dice de que echó por tierra parte del ejército y a las estrellas del cielo. Eso aparece descrito, ahí aparece al lado, ¿verdad? Al lado de cada actividad aparece descrito el versículo o los versículos donde está la visión y donde está la interpretación. La segunda parte dice de la actividad, la segunda actividad del cuerno pequeño es que se exaltó a sí mismo al nivel del príncipe de los ejércitos. Y la tercera, como lo pueden ver ustedes ahí en imágenes, echó por tierra el lugar del santuario de Dios. Y la cuarta y última, echó por tierra la verdad. Vamos a estudiar cada una de esas actividades, ¿verdad?, con detalle, porque esa es la parte importante de este mensaje, de esta parte de este capítulo. Y vamos a hacerlo con el versículo 10. Daniel, capítulo 8, versículo 10, la palabra de Dios dice lo siguiente: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Hay una parte importante ahí que merece mucha atención y está subrayada en rojo. Hay que identificar esos términos, ¿verdad?, a través de la profecía, donde dice parte del ejército y las estrellas del cielo. Es interesante que las estrellas no representan en este pasaje a ángeles, como en otros pasajes bíblicos, ¿verdad?, como por ejemplo en Apocalipsis 12, en el versículo 4, ahí describe que el diablo, ¿verdad?, Satanás, el dragón representado ahí, se trajo la tercera parte de las estrellas. Ahí las estrellas son los ángeles, la tercera parte de los ángeles del cielo, en el conflicto que aparece descrito, ¿verdad?, ahí en ese capítulo, y en los versículos del 7 al 9 hay una mención más específica de esto. La pregunta que tenemos que hacernos en esta actividad, en esta parte, es ¿qué significa echar por tierra las estrellas y pisotearlas? ¿Qué significado tiene? Ese símbolo, ¿qué significa? Si las estrellas aquí no representan ángeles, entonces ¿qué significado tienen las estrellas en este capítulo, ¿verdad?, de Daniel? Nos va a ayudar la explicación que se encuentra en el versículo 24. El versículo 24 dice lo siguiente. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Versículo 24. Interesante, ¿verdad? Y nosotros comenzamos a comparar este versículo 24
que acabamos de leer, que es la explicación del 10, miramos que la parte del ejército, donde dice el ejército y las estrellas, ¿verdad? Se está refiriendo ahí, dice, que iba a ser echada por tierra, iba a ser pisoteada, esas estrellas y ese ejército, dice en el versículo 10. Pero en el versículo 24 se refiere a qué se está tratando. Dice que se trata del pueblo santo. Las estrellas aquí en este pasaje pues representan al pueblo santo, a la iglesia de Dios, que fue perseguida por este cuerno, dice, iba a destruir a los fuertes, iba a destruir a la iglesia, dice. En otras partes del libro de Daniel se compara a los santos con las estrellas también. En el último capítulo de Daniel, en el versículo 3 del capítulo 12, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esta parte que está subrayada es importante. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. En este pasaje, las estrellas se refiere a los entendidos. ¿Y quiénes son esos entendidos? El pueblo de Dios, ¿verdad? Pero también, si nos vamos al Antiguo Testamento, las estrellas del cielo, el ejército celestial, se refiere también al pueblo de Dios. Estamos dando esa demostración, ¿verdad? Son un símbolo de los hijos fieles de Dios. Vamos a ver algunos dos pasajes. Uno de ellos se encuentra en Éxodo 7:4, dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mi ejército, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Entonces, aquí en este pasaje, el ejército es el pueblo de Israel, los hijos de Dios, ¿verdad? En este pasaje. En el mismo Éxodo, dentro del contexto de la Pascua, en el capítulo 12, en el versículo 41, dice lo siguiente, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Las huestes es el ejército de Jehová, salió de la tierra de Egipto. En este pasaje que acabamos de leer, se describe al ejército del Señor en términos de Israel. Pero digamos, para concluir esta primera parte, esta partecita, el significado de esta palabra, de las palabras o la frase ejército y estrella, entonces en la visión de Daniel, capítulo 8, representan a los fuertes, al pueblo santo y al pueblo santo, las estrellas del ejército que el cuerno pequeño echó por tierra y pisoteó, son los santos que persiguió y torturó y asesinó. Y la historia comprueba ese hecho bíblico. Nosotros podemos verlo, el comentario bíblico adventista nos da una pauta acerca de lo que acabamos de leer en los pasajes anteriores de Daniel. En el capítulo 4 del comentario bíblico adventista pueden ver la página I-810, hablando de las estrellas del cielo, hablando del ejército del cielo. Esto se refiere, dice, a la furia con que Roma persiguió al pueblo de Dios tan a menudo a través de los siglos. En los días de los tiranos paganos, como fueron, sabemos, los emperadores Césares, como menciona con nombre aquí, Nerón, Decio y Diocleciano. Sabemos que estos tres emperadores armaron, ¿verdad?, unas grandes persecuciones, ¿verdad? La de Diocleciano, pues se entiende que es una de las persecuciones más grandes que la iglesia, que la Roma pagana ejerció contra el pueblo de Dios. Y aquí menciona también en el comentario bíblico, en la historia, nuevamente en los tiempos papales, que eso lo vamos a estudiar después al final, en los días papales, en el tiempo de la Edad Media, durante 1260 años, también persiguió al pueblo de Dios, y Roma nunca vaciló, Roma no vaciló nunca en tratar duramente a aquellos a quienes condenó. Otro recuento histórico está en la Guerra de los Judíos, el libro de Josefo, famoso libro de Josefo, Guerra de los Judíos, en la parte 6, ¿verdad? Ya aparece descrito, párrafo 9, aparece descrito ahí, ¿verdad?, la fuente, y dice, los emperadores romanos persiguieron a los judíos
cuando la destrucción del año 70, al igual que los cristianos, cuando Roma destruyó Jerusalén y su templo en el año 70. Hay un escrito grande también interesante, que es por un historiador de tiempo de los padres de la iglesia, ya por el siglo IV, que escribió la historia eclesiástica como Eusebio. Este recuento, este escrito de Eusebio dice lo siguiente: no se puede dejar de admirar a aquellos que sufrieron también en su tierra natal, donde miles de hombres, mujeres y niños despreciaron la vida presente por causa de la doctrina de nuestro Salvador y se sometieron a la muerte en varias formas. Dice que estas fueron las persecuciones romanas, ¿verdad? Más después fueron aquí lo que está describiendo el historiador Eusebio, que vivió en el siglo IV, por ahí. Dice que habla de cómo los romanos, los métodos de tortura romanos, ¿verdad?, ejercieron contra el pueblo de Dios de aquel tiempo, de aquellos primeros siglos. Dice que algunos, luego de haber sido torturados con raspados de la piel, eran sometidos también al tormento del potro, eran sometidos a los azotes más crueles y a otras agonías innumerables que hacen temblar solo de escucharlas. Fueron sometidos a la llama, ya sabemos eso. Algunos se hundieron y se ahogaron en el mar, otros voluntariamente ofrecieron sus cuellos a los verdugos, otros murieron en medio de sus tormentos, algunos fueron consumidos por el hambre y otros fueron colocados en la cruz. Algunos, dice el escrito, quiero terminar con este escrito, algunos ciertamente fueron ejecutados como lo eran los malhechores, crucificados. Otros, más cruelmente, fueron clavados cabeza abajo y mantenidos vivos hasta que finalmente perecían por el hambre sobre la cruz. Qué relato histórico más horrorizante, qué escena más sangrienta la que experimentó el pueblo de Dios, ejecutado por las fuerzas romanas, las fuerzas imperiales romanas. Es decir, la historia da evidencia de que este poder de Roma, este cuerno pequeño, en esa primera fase, torturó, persiguió y trató de aniquilar al pueblo de Dios en esos primeros siglos, ¿verdad? Vamos a ver la segunda actividad de las 4 que se menciona, que se refieren al cuerno pequeño. La segunda es, dice, se exaltó a sí mismo al nivel del príncipe de los ejércitos. Qué importante es esto. Además de perseguirlo al pueblo de Dios aquí en la tierra, ahora va al nivel vertical, ahora va a los cielos, va a atacar, ahora dice, al príncipe de los ejércitos. En Daniel 8:11 vamos a leer y el versículo 25, que es la explicación del 8:11, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Está subrayado ahí porque esa es la frase importante para esta actividad que estamos desarrollando. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Versículo 25, que ahí está la explicación de este pasaje. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá mucho. Y esta parte es importante. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En el verso 11, que acabamos de leer, la frase es importante, dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y en el verso 25 dice que se levanta contra el príncipe de los príncipes. La pregunta es, que debemos de plantearlo a esta hora, ¿quién es el príncipe de los príncipes? ¿O quién es el príncipe de los ejércitos? El príncipe de los príncipes del ejército, habla el pasaje. ¿O quién es el príncipe de los ejércitos? Es importante plantearnos esta pregunta para identificar de quién se trata. Nos va a ayudar el capítulo 9 de Daniel y el versículo 25 nos va a ayudar un poco.
para que identifiquemos esto que estamos tratando de identificar. Versículo 25, Daniel 9. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, importante eso, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar, dice, la plaza y el muro en tiempo angustioso. Muy importante esta profecía, habla del Mesías príncipe, ¿verdad? Es un título, ¿verdad?, que se le da, esto de el Mesías se refiere a Cristo Jesús. Ya nosotros hemos estudiado eso, ¿verdad? En la profecía de las 2300 tardes que le hemos estudiado de la otra vez dentro del contexto del santuario. Y dice, le menciona ahí como un título príncipe, le agrega Mesías príncipe, refiriéndose a Jesús. Entonces cuando habla el príncipe de los príncipes, según este pasaje, me ayuda a interpretarlo, se refiere a Jesús. Entonces quiere decir que el imperio romano, el cuerno pequeño, representado por Roma, dice que se alzó, se levantó, se exaltó más bien contra el príncipe de los príncipes, contra Cristo, contra el mero Salvador. Es interesante esta frase de príncipe de los príncipes, mis queridos hermanos, porque Daniel la usa repetidas veces esta palabra. Aquí la vimos en el versículo 11 de Daniel 8, en el versículo 25, ahorita el mismo capítulo, pero en el capítulo 10, que no lo hemos estudiado, ahí aparece descrita esa frase en el versículo 13. Del capítulo 10 también ahí aparece en el mismo capítulo, en el versículo 21, y finalmente en Daniel 12.1, el príncipe. Por ejemplo, Daniel 12.1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Ya nosotros conocemos, hemos estudiado bastante este pasaje, no lo voy a leer todo, pero ahí menciona 2 frases interesantes, como es Miguel que se va a levantar, y a Miguel se le denomina, se le da el título también del gran príncipe. Entonces, refiriéndose a Jesús, ya sabemos que quién es Miguel, lo hemos estudiado en reiteradas ocasiones, ya sabemos que su palabra hebrea, su nombre proviene de una palabra hebrea, Micael, que literalmente es una pregunta, ¿quién es como Dios? Y quién es como Dios, pues se refiere al mismo Cristo. Y este nombre de Miguel lo usa Jesús, siempre en todos los casos que aparece descrito en la Escritura cuando está en un conflicto directo con Satanás. Y aparece descrito principalmente en los pasajes apocalípticos del libro de Daniel y Apocalipsis, aunque aparece en Judas. Ahí vemos los pasajes, Daniel 12.13, Daniel 10.13 y el 21, Daniel 12.1, Judas 1.9 y Apocalipsis 12.7. Pero también el Antiguo Testamento hace menciona a Jesús como príncipe también. Aquel pasaje en los días de Josué, cuando iban por la toma de Jericó, que está registrado en el capítulo 5, los versículos vamos a leer del 13 al 16, ahí dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, dice, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo a él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Una pregunta. ¿Y qué respondió? Él respondió, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, ¿qué fue lo que hizo Josué? Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Importante eso. ¿Y qué le dijo Josué? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Ese término señor sabemos que significa, tanto en el lenguaje hebreo como en el lenguaje griego, original de la Biblia, el término señor significa Jehová. Entonces Josué estaba diciendo, Él es Dios. Y por eso se postró y le adoró, reconoció y dijo en el versículo 15, y el príncipe del ejército de Jehová, ahí lo menciona a Cristo como el príncipe del ejército de Jehová, y le dijo que se quitara, no lo voy a leer literalmente, que se quitara el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba, ¿verdad?, era santo. La misma palabra que le dijo a Moisés también allá en Horeb. Entonces el ser celestial que se le apareció a Josué, ¿quién era en Jericó? Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cuerno pequeño se levanta, se alza, se exalta
contra Cristo. El cuerno pequeño ya sabemos que es Roma. A través de las dos fases, tanto imperial como papal, se levantó contra Cristo. Pero principalmente en la fase papal es la que vamos a desarrollar con más énfasis, porque es la que tiene mayor trascendencia. Vamos a la tercera, oigamos bien, actividad del cuerno pequeño, y es una de las actividades más relevantes, ¿verdad? Que vamos a darle una mayor profundidad. Registrada en el versículo 11 siempre. Ahí dice una frase que echó por tierra el lugar del santuario de Dios. Apocalipsis 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Estamos repitiendo el pasaje. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esa es la frase que nos interesa. El lugar de su santuario fue echado por tierra en este pasaje. Pregunta, ¿cómo es que el papado, que es el cuerno pequeño, echó por tierra el lugar del santuario de Dios? Es una buena pregunta. Vamos a estudiar, vamos a encontrar la respuesta a través y a lo largo del estudio. ¿Cómo lo hizo? Bueno, primeramente, ¿verdad? El papado, al echar por tierra el lugar del santuario de Dios, el santuario de Dios sabemos que se refiere no al santuario terrenal, sino al santuario celestial donde está Cristo hoy. Entonces, ¿qué es lo que hizo el papado? Dice que cómo es que el papado echó por tierra el lugar de su santuario, cómo es que se exaltó contra Dios mismo en su santuario. ¿Qué fue lo que hizo? Al colocar la intercesión humana en manos de los sacerdotes. Esa es una primera. La segunda es al establecer el uso del confesionario. Y la tercera, al sacrificar nuevamente a Cristo en cada misa, y lo hacía diario. El papado lo hace más bien diario. Es importante esto verlo con detalle. En el comentario bíblico adventista en el tomo 7, es importante y relevante esto que voy a leer en la página 833. Este poder pretende, el poder católico romano, que es el papado, pretende establecer su templo en la tierra. ¿Cómo pretende establecer su templo en la tierra? Desviando así la atención del pueblo al verdadero santuario en el cielo. El papado lo que está haciendo, lo que ha hecho desde ese tiempo, la Edad Media para acá, es que ha desviado la atención del pueblo, la atención de la gente al santuario verdadero, al santuario del cielo, que es donde ministra el verdadero sacerdote, donde ministra nuestro sumo sacerdote. Y él procura echar por tierra la obra de este santuario. En otras palabras, el ministerio celestial de Cristo no se tiene en cuenta, y en su lugar se pone el sacrificio de la misa en la tierra, dice el escrito del comentario bíblico. ¿Qué quiere decir todo esto, mis queridos hermanos? Que el papado ha eclipsado el ministerio celestial de Cristo en la mente de los adoradores. Ya los creyentes no van directamente a Cristo, sino van a los intercesores que ha creado este sistema. ¿Y cuáles son los intercesores que este sistema ha creado? El sacerdote hombre, el sacerdote humano. Ha establecido un sacerdocio humano por encima del verdadero sacerdocio. El verdadero sacerdocio que está representado por Cristo y que ministra en el verdadero santuario. También ellos van como intercesores a los santos, a los supuestos santos que ellos llaman santos y que canonizan y que hacen santos de ellos a quien ellos les parece, al que tal vez ha hecho más obras meritorias supuestamente. Pero van a la intercesora, a María, que han hecho dogmas, han hecho doctrinas específicas para proclamar la adoración a María, ¿verdad? Eso es muy importante saberlo, y es muy importante que tengamos en cuenta esto, que esos intercesores son puestos por el papado. De esa manera han sustituido el sacerdocio de Cristo Jesús. De esa manera se ha echado por tierra. Al sustituir el papel de Cristo en el santuario celestial,
por servicio del sacerdote aquí en la tierra, el cuerno pequeño echó por tierra el lugar de su santuario. Ya como quien dice, pisoteó el santuario allá en los cielos, la obra que Cristo está haciendo. Ahora hay que fijar la mente y la atención a la obra que el papado, que los sacerdotes, que los dignatarios, supuestos dignatarios católicos, supuestos prelados católicos están haciendo en favor de la alma. Es un engaño grande, es una profanación completa del santuario, mi querido hermano. Pero como unos 600 años, tal vez, o por ahí redondeado, pues no doy tiempo exacto cronológicamente, pero por ahí, el apóstol Pablo también detectó lo mismo. El apóstol Pablo expresa lo mismo en una de las cartas a la iglesia de Tesalónica, en la segunda carta, en el capítulo 2, que es donde describe la actividad de este misterio de iniquidad. Él le llama ahí el misterio de iniquidad, ¿verdad? Le llama Pablo en sus escritos. Y ahí le llama Pablo el hijo de la perdición, el hombre de pecado. Vamos a leer en el capítulo 2, repito, de segunda de Tesalonicenses, los pasajes 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces los papas y los sacerdotes tomaron el lugar que le corresponde a Cristo. Con Cristo como sumo sacerdote, ¿verdad? Es quien otorga el perdón, ¿verdad? El único que puede otorgar el perdón como nuestro mediador. El Papa ha usurpado esas atribuciones, contrario a lo que dicen las Escrituras, donde dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote y es el único que puede perdonar pecados, ¿verdad? Nosotros hemos descrito todo esto en Hebreo. En Hebreo capítulo 8, el versículo 1 y 2, ahí habla, ¿verdad? No lo voy a leer literalmente. Dice que ahí habla de que el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, y que el sumo sacerdote es el que se sentó a la diestra de la majestad de los cielos, y que ya sabemos que es el sumo sacerdote de Cristo. Y en el capítulo 4, el versículo 14 también habla, leo ese pasaje, por tanto exaltando el sacerdocio de Cristo, el verdadero sacerdocio, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice el pasaje, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir todo esto, mi querido hermano? Que el plan del cuerno pequeño es hacer que la atención de la humanidad sea desviada del ministerio verdadero, sacerdocio de Cristo y original, por uno terrenal. Cristo es nuestro único sumo sacerdote. La Biblia es clara en 1 Timoteo 2:5 cuando dice que solamente hay un mediador. Tenemos un mediador, dice, un único mediador, un único intercesor al cual debemos de ir. No hay otro. Y ese único intercesor, ahí lo menciona en el pasaje, es Cristo Jesús, ¿verdad? Es el único. Un solo mediador entre Dios y los hombres, dice, y ese es Cristo Jesús, ¿verdad? Que se hizo hombre. Pero en el libro de Hechos, en el capítulo 5, en los versículos 31 y 32 también, nos dicen de que el versículo 31 dice, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Mire qué importante esto, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Dice que Cristo es el que perdona nuestro pecado. No es el sacerdocio humano, no es el hombre que puede perdonar pecado, porque el hombre es criatura, igual que los otros hombres a quienes se les acercan. Pero Jesús, estando aquí en la tierra, en Marcos capítulo 2, en los versículos 5 y 7, también en Mateo 9, 6, ahí habla también acerca del perdón de pecado. Y el versículo 5 dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El versículo 6 dice, pero ahí estaban sentados, ya sabemos quiénes eran, algunos de los escribas y los mismos fariseos, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué
habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Por qué decían ellos así? Porque ellos no creían que Cristo era el Hijo de Dios. Ellos no creían que Cristo era Dios. Entonces, para ellos, el único que podía perdonar pecados era Dios y no un hombre como conocieron a Cristo, un simple carpintero, ¿verdad? Como una simple persona del pueblo. En el capítulo 9, el versículo 6, ahí dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, dice, para perdonar pecados. Y le dijo ahí al paralítico que se levantara. Son versículos clave, ¿verdad? Y Pablo en la carta a los Colosenses, en el versículo 14, en el capítulo 1, dice, ahí habla que en Jesús es el único que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Él es el único, porque Él es el que nos redimió y con su sangre, la sangre, por medio de la sangre, Él puede perdonarnos, Él puede limpiarnos, ¿verdad? En el sacrificio de la misa, el sacerdote romano se transforma en otro Cristo. Oigamos bien, esto es importante. Vamos a entrar a una parte interesante que los católicos, ¿verdad?, practican, como es la Eucaristía, le llaman ellos. Ellos le llaman la hostia, la Eucaristía. Y vemos que ahí se cumple la famosa doctrina de ellos, como es la doctrina de la transubstanciación. Vamos a explicar un poquito eso. Allí dice, esta doctrina explica, ellos pretenden hacer creer que el sacerdote transforma la sustancia, oiga bien, del pan y del vino en la misma sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. En otras palabras, el cuerpo de Cristo, según ellos, creen y así lo presentan, así lo predican, así lo enseñan y así lo creen la feligresía católica, de que cuando ellos participan de la Eucaristía, de la hostia pues y del vino, por así decirlo, para que entendamos en términos ordinarios, que en esa misma hostia y en ese mismo vino, el vino, ahí va literalmente la sangre de Cristo que se derramó en el Calvario, ahí está literalmente, ni tan nítidamente que el feligrés se bebe, al beberse el vino, el feligrés, ¿verdad? O el mismo sacerdote, sí, el feligrés lo que hace es que toma la sangre literal de Cristo y cuando participa de la hostia que se le llama, el pan pues, él participa del cuerpo de Cristo, es decir, en otras palabras, literalmente ellos se comen a Cristo. Es algo absurdo, algo ilógico, algo contraproducente. Entonces dice este escrito, que es del mismo de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí está Santo Domingo, librería Juan Pablo II, 1992, número 1350, ahí está la fuente. Dice lo siguiente, este escrito del catecismo, ellos mismos, miren lo que dicen ellos mismos. Entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino, ahí se llevan, que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo, en el sacrificio eucarístico en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre. En otras palabras, en obediencia a las palabras del sacerdote, Cristo desciende desde allá arriba, de allá arriba donde está Él, sobre el altar del templo católico en cada misa. Hay otro escrito aquí, ahí lo miramos, Alfonso Ligorio, ahí está la página, en inglés está la cita, ahí está la página 26 y 27 de esa fuente. Dice, pero nuestra admiración debe ser mucho mayor cuando encontramos que en obediencia a las palabras de sus sacerdotes, óigase bien, Cristo se somete como alguien obediente a un ser humano. Se somete a él los cielos, a las palabras del sacerdote. El sacerdote, como quien dice, es el que da la dirección, es el que da
la orden para que Cristo baje. Mire qué palabra más ridícula es esta. Dice que Dios mismo desciende del altar. Dice San Lorenzo Justiniano, uno de los santos, de los católicos, hablando de los sacerdotes, cae una palabra de sus labios de los sacerdotes y el cuerpo de Cristo está aquí substancialmente formado con la materia del pan y el verbo encarnado descendió del cielo, se halla realmente presente sobre la mesa del altar. Es algo muy ridículo, es una blasfemia completa, esto es una profanación del culto de Dios. Y el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1461 dice lo mismo. Ahí dice, ahora vamos con la absolución de pecados. En el confesionario el sacerdote absuelve los pecados, ahora van a perdonar pecados ellos. Y dice el escrito, y así ellos lo hacen, te absuelvo de tus pecados como que fueran Cristo, como que fueran Dios. En el nombre del Padre, y los mencionan todavía, qué descaro, qué descarado esto, ¿verdad? Ese es un descaro grande. Es una llave maravillosa, dice el escrito, en las manos del sacerdote. Dice el catecismo, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento de las santas órdenes, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué barbaridad esto! Es una blasfemia, no sé cómo le puede llamar a esto. Es una profanación tan grande, por eso dice que se echó por tierra el lugar de su santuario. Eso fue terrible, ¿verdad? Es abominable esto, es algo abominable. Es algo terrible. Y miremos este escrito católico por este hombre, no sé si es cura, no sé qué, un escritor católico, Miguel Müller. Búsquese donde se quiera por el cielo, por la tierra, y no se hará más que una sola criatura que pueda perdonar pecado. ¿Han visto? Que lo pueda librar de las cadenas del infierno. ¿Y quién es esa criatura? Dice el escrito. Ese extraordinario ser es el sacerdote católico. ¿Han visto? Cuando en el sacerdocio católico hemos visto, hermanos que me están viendo, hermanos que están escuchando por radio, yo conocí el catolicismo, yo fui católico desde niño y miré cómo los curas han su forma, su vida, la vida de ellos, y esto es una completa vulgaridad, así es el término, es una arrogancia completa, una vulgaridad, no sé cómo llamarle a esto. Ellos le llaman el extraordinario ser, el sacerdote católico. El sacerdote no tiene dignidad para nada, y menos que va a poder perdonar pecado. El único que puede perdonar pecado es Dios. Y dice que con solo que levanta la mano y pronuncia la palabra de absolución, al instante, como un rayo de luz, dice, las cadenas del infierno se crían, el pecador llega a ser hijo de Dios. Me disculpan los hermanos católicos que me están viendo, pero es que esto es una realidad que tenemos que decirle, tenemos que denunciarla. Dice que es tan grande el poder del sacerdote que los juicios del cielo están sujetos a su decisión. ¿Qué clase de mentira más grande? Esa es otra de las blasfemias del cuerno pequeño. Una blasfemia grande. ¿Cómo va a ser posible que un sacerdote sea más alto? Un simple ser humano, una simple criatura, se sitúe por encima del Creador. Por eso dice que se exalta por encima de Cristo, se exaltan por encima del santuario celestial, ¿verdad? Y aquí está este escrito, hermano, que es amplio. También, ahí aparece la fuente, la filosofía de la historia, según Daniel. Ahí aparece la página del año 1967 y la página 78 y 79. En vez de confiar en la palabra inspirada, ya para terminar esta parte, y el ministerio personal del Espíritu Santo, se les enseña, hoy ocurre esto, se les enseña a los hombres a depender de una iglesia infalible. El Papa habla que es infalible y el único infalible es Cristo. Es inmaculado, el único inmaculado es Cristo. Dice que se le enseña a los hombres a depender de una iglesia infalible y a recibir doctrinas falsas tales como la transustanciación, la que hemos descrito, el purgatorio, otra falsedad, la adoración de imágenes, otra falsedad en violación a los mandamientos, la inmortalidad del alma, otra doctrina falsa, el sacrificio de la misa,
otra apostasía, la Inmaculada Concepción, hasta han decretado dogma de eso, de María, es algo falso. Nuestro sumo sacerdote, quien nos invita a venir al trono de la gracia y encontrar gracia para el oportuno socorro, encuentra que su intercesión perpetua es echada a un lado y se establecen otros medios. Bueno, no voy a seguir leyendo esa parte. Recordemos que la Biblia dice, mis queridos hermanos, en Romanos 4, ¿verdad? En el capítulo 4 de Romanos, el verso 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Nos está diciendo que nos acerquemos a donde queda el trono de la gracia. Queda ahí en los cielos, no queda aquí en la tierra, no queda en el Vaticano el trono de la gracia, no queda en una catedral, no queda en una ermita el trono de la gracia. El trono de la gracia queda ahí en los cielos, a él que nos vamos a acercar, porque ahí está el sacerdote, el único sacerdote que está ministrando a esta hora, el único sacerdote que puede perdonar los pecados. Dice el pasaje, acerquémonos al trono de la gracia, dice claramente. ¿Para qué nos vamos a acercar? Dice, que nos acerquemos confiadamente. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. El sacerdote humano no me va a dar misericordia, porque el que renueva las misericordias cada mañana, cada día es Dios, es Cristo Jesús. Para darnos, dice, para alcanzar misericordia, gracia, el único que puede darnos gracia es Cristo Jesús, y el oportuno socorro, el único que nos puede socorrer es Cristo Jesús en esta vida, y no un mero sacerdote humano. Entonces, mis queridos hermanos, esa es una iglesia completamente errada, su fundamento es errado, y es el cuerno pequeño que es descrito en la Biblia, que es el que se levanta contra Dios mismo a través de el ministerio del santuario, que ellos han suplantado un santuario terrenal por un santuario celestial. Y vamos a hablar otra cosa que han hecho y que todavía se sigue creyendo en la doctrina de la naturaleza meritoria de las buenas obras. Recordemos que el catolicismo ha predicado salvación por obra. Por eso fue que se levantó la Reforma, se levantó contra esa enseñanza de la salvación por obra. Ya no nos salvábamos por la gracia de Cristo, sino ni por la fe en Cristo, según los principios católicos, sino, y eso viene desde la Edad Media, sino que ellos dicen que hay que hacer obras meritorias para ser salvos. Hay que hacer muchas obras, en otras palabras, hay que pagar la salvación, hay que hacer mérito para la salvación. Y cuando la salvación sabemos que es un regalo gratuito, ya sabemos que la salvación, el único que nos da salvación es Cristo Jesús, que murió por nosotros y que Él se entregó a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Entregó su cuerpo fue quebrantado, su sangre, y no podemos nosotros creer en esas obras meritorias para alcanzar salvación. Y se establecieron en la Edad Media un conjunto de indulgencias, donde se decía también que se podía pagar, ahí sí la Iglesia Católica se enriqueció porque la inmensa mayoría de los reyes, de los terratenientes, para poder pagar esas indulgencias en el tiempo católico, que era que lo exoneraba de culpa, de castigo por sus pecados, ellos pagaban grandes cantidades de dinero, tierras, y hasta la gente pobre también pagaba. Ellos les oraban, pagaban por las almas que estaban en el purgatorio para que salieran de allí, y eso existe todavía, mis queridos hermanos. Es un conjunto de doctrinas erradas, completamente el sistema católico ha negado verdaderamente la verdad, ha echado por tierra la verdad, como vamos a estudiar en la próxima parte. Y la idea según la cual cada persona podía obtener la salvación haciendo buena obra y que la fe no podía salvar contradice las enseñanzas del Nuevo Testamento. Miremos estos pasajes.
Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y por fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente que el justo por la fe vivirá, y Romanos 10:38 dice lo mismo. Estos tres pasajes describen que nosotros somos salvos por fe en Cristo Jesús y no somos salvos por obras, ¿verdad? El cuarto y último que vamos a ir tratando, echó por tierra la verdad. Daniel 8:12 dice, a causa de la prevaricación, les fue entregado el ejército junto al continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué significa echar por tierra la verdad? Jesús dijo claramente en San Juan 14:6, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo en San Juan 17, en su última oración, que su palabra es verdad. Y esto es interesante, hermanos, porque desde el siglo XII en adelante, los papas prohibieron el uso de la Biblia en su idioma original, porque los valdenses y luego los protestantes utilizaban estas Biblias para oponérsele a ellos. Entonces ellos lo que hicieron fue que prohibieron la Biblia. De esa manera ellos estaban echando la verdad por tierra. Pero en el Concilio de Trento fueron más atrevidos todavía. En el año 1546 ellos decretaron que nadie podía interpretar las Escrituras más, lo único que podían hacer era el prelado católico, los sacerdotes católicos. Y este escrito aquí aparece, ¿verdad? Dice, nadie confiando en su propia habilidad debe en materia de fe y de moral relacionada con la edificación de la doctrina cristiana y forzando las sagradas escrituras según su propio sentido, presumir de interpretar dichas sagradas escrituras en un sentido contrario al sentido de la Madre Iglesia, la cual ha de juzgar el sentido verdadero y la interpretación de las escrituras, el que ha mantenido y mantiene, ni tampoco contrario al consentimiento unánime de los padres de la Iglesia. En este escrito la Iglesia Católica, a través de este escrito en el Concilio de Trento, prácticamente prohibió, ¿verdad?, por decreto, el uso de las escrituras, ¿verdad?, en sus idiomas de ellos, idiomas originales. Y aparecen ahí, recordemos, como resultado del Concilio de Trento, ellos a las escrituras le agregaron los famosos libros apócrifos, ¿verdad? Ahí le dieron, como dice, luz verde, y ahí aparecen los libros apócrifos, los libros que agregaron a la escritura católica. Cada escritura católica aparece, en verdad, esa adición de esos libros, como ahí están los libros de Cristo, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeo. Es importante ver esto, mi querido hermano. ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron en el Concilio de Trento? Dice que la misa tiene un carácter sagrado, el culto a la Virgen y a los santos es válido, todo eso se decretó ahí. La Biblia y la tradición son la fuente de la fe, ya no solo la Biblia, dice la tradición, lo que dice la Iglesia Católica y no lo que dice la palabra de Dios. Ahí se decretó una interpretación oficial de la Biblia, que eran los únicos los católicos. Para ellos nadie puede interpretar correctamente las escrituras. Las sociedades bíblicas que existen actualmente están erradas para ellos son los únicos que, sus Biblias, ¿verdad?, son las únicas que fueron traducidas de acuerdo al original, dicen ellos. Y ahí comenzaron a publicar libros, manuales, etcétera, ¿verdad? Y el pasaje dice que iba a ser echada por tierra la verdad. ¿Qué es la verdad? San Juan 17:17, Jesús los dijo, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Y en el Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, por un lado dice que la palabra de Dios es la verdad, y aquí en el Salmo dice que la ley es la verdad de Dios. ¿Qué mandamiento echó por tierra el papado? Y hablará palabras, Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, dice, a los santos del Altísimo quebrantará y cambiará los tiempos y la ley,
¿verdad? Ese pasaje ya lo hemos estudiado. Y en sus escritos el Papa, por ejemplo, en la traducción de Lucio Ferrari, que estudiamos en la biblioteca en la Pronta Biblioteca, estudiamos la otra vez, ahí dice que el Papa es el único que podía modificar las leyes, que podían cambiarlo, porque él no era un simple hombre, sino que él actuaba en lugar de Dios. Es interesante todo eso, mis queridos hermanos. Y la misma Iglesia Católica ha dicho que ellos han cambiado el domingo porque ellos tienen autoridad, porque ellos están por encima de la autoridad de la Biblia. La Iglesia está por encima de la Biblia, ellos mismos lo han dicho. Aquí miremos algunos escritos. El primer escrito que aparece aquí dice: nosotros observamos el domingo en vez del sábado. Eso fue en el año, en la edición de 1957 de ese Catecismo Doctrinal, en la página 50. Dice que nosotros observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. Y el Récord Católico, septiembre 1 de 1923, un periódico católico, dice también lo mismo: el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia. ¿Han oído esa otra blasfemia? La Iglesia por encima de la Biblia, por encima de la palabra de Dios, por encima del Creador. Eso es terrible. Y el haber cambiado, el guardar el día santo de sábado a domingo es prueba de ello. Si los protestantes siguieran la Biblia, dice que ellos adoraran a Dios en el día sábado observando el domingo. Ellos están siguiendo una ley católica. Daniel 8:25 también decía algo interesante, hermano. Que con su sagacidad iba a hacer prosperar el engaño en su mano. Y dice: la frase importante y clave: sin aviso destruiría a muchos. Y ahí habla de sagacidad, es la agudeza, es la astucia, es la perspicacia con que el cuerno pequeño ha hecho prosperar su engaño. Y esa frase clave, que sin su aviso destruye a muchos, en Daniel 8:25, eso se refiere a las atrocidades papales que ha hecho durante la historia, durante esos 1260 años. Sabemos que el papado persiguió y mató a más de 100 millones de personas durante las cruzadas del siglo XI al siglo XIII contra los albigenses, al sur de Francia, contra los valdenses al norte de Italia, la infamosa Inquisición de España, la Inquisición en América Latina, la muerte de los protestantes por los holandeses y la muerte de los hugonotes en 1572 en la matanza de San Bartolomé, un día muy recordado en la historia como un día sangriente, como un día de mártir. Eso está registrado en la historia y está registrado en los cielos también. Esa matanza fue el 24 de agosto, donde murieron 10.000 católicos por los protestantes. Se estiman que murieron unos 10.000 católicos en toda Francia. Ya vamos terminando. Pero el Señor mismo dice: pero será quebrantado no por mano humana. Este poder va a llegar a su fin. Ya saben quién es el que se va a encargar de destruir este poder. No va a ser por mano humana. El mismo Dios va a destruir a este sistema católico romano. El Señor mismo en la segunda venida va a destruirlo. Lo dice en la profecía de Daniel 2:34. Cuando habla de la piedra, no voy a leerlo literalmente, que fue cortada no con mano humana, que es la que pega a la imagen, hire los pies de hierro y barro cocido y la desmenuza. De esa manera, la piedra representa a Cristo, y es el que va a destruir todos los reinos terrenales, incluso el último, que es el reino papal. En Daniel 2:44, ahí habla que iba a desmenuzar y a consumir todos estos reinos, pero el que iba a permanecer para siempre es el reino eterno. Y en el Nuevo Testamento, en 2 Tesalonicenses 2:8, que leíamos ese pasaje, dice que se iba a manifestar aquel inicuo a quien el Señor iba a matar con el espíritu de su boca y iba a destruirlo con el resplandor de su venida. La Biblia es clara. Y en Apocalipsis 19:20, donde dice que la bestia fue apresada, que se representa a la Iglesia Católica Romana, y el falso profeta, y dice que ellos fueron lanzados vivos al lago de fuego. Ahí habla de la destrucción de este poder. Mis queridos hermanos, para terminar esta parte de este capítulo 8 de Daniel, como en Daniel 7,
que estudiamos el capítulo anterior, también en Daniel 8, el mal no va a poder prevalecer. Finalmente, mis queridos hermanos, Jesús va a triunfar y con él su pueblo también. En Daniel 7, 26 y 27 lo describe eso. Voy a leer estos últimos pasajes. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y Daniel 8:25, para terminar este escrito, con su sagacidad el cuerno pequeño iba a hacer prosperar la verdad, dice, iba a hacer prosperar el engaño. Y dice el pasaje que en su corazón se iba a engrandecer, iba a destruir a muchos, se iba a levantar contra el príncipe de los príncipes, con todas esas blasfemias que hace, con toda esa obra negra de perversidad que hace, al final va a ser quebrantado, pero no por un poder humano, no por una mano humana, sino con el poder de Cristo Jesús. Así que, mis queridos hermanos, este reino va a ser destruido, este reino blasfemo del sistema católico romano. Y un día se va a establecer el reino eterno. Ojalá quiera Dios que tú, que me estás viendo, y yo seamos participantes de ese reino eterno. Dios quiera que así sea, y ojalá que esta obra satánica a través del sistema católico romano podamos nosotros discernirla y podamos nosotros predicar un mensaje contra estos engaños, contra esta apostasía. Por eso el mensaje final de misericordia tiene que ser cargado con gran poder para que todo ese pueblo de Dios que está en Babilonia pueda salir de Babilonia y ser parte del pueblo de Dios en el tiempo final. Ojalá que esto así sea y seamos participantes de esa experiencia tú y yo. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Vamos a orar para terminar este tema. Querido amado Padre Santo, gracias infinitas por habernos ayudado a estudiar esta parte de este tema importante, el capítulo 8 de Daniel. Como estudiamos todas las blasfemias, todo el ensalzamiento de este poder romano en contra de Dios, en contra de la verdad, en contra de su santuario. Gracias por habernos ayudado a estudiar y gracias por ayudarnos a discernir cada una de las cosas malas que están descritas en esa profecía. Ayúdanos para que las entendamos, para que prediquemos y podamos ayudar a algunos hermanos que todavía no las entienden y puedan salir de ese estado en que ellos están. En Cristo Jesús. Amén.